Hoy vamos a dedicar un tiempo a compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El árbol de la vida y nuestro Salvador Cristo Ansanjón. El coronavirus ha afectado a todo el mundo. Aunque pensábamos que todo se habría calmado en 2020, continúa incluso en 2021. Cuando miramos las profecías de la Biblia, los discípulos le preguntaron a Jesús en el Monte de los Olivos, ¿cuándo vendrás a esta tierra? ¿Y cuál será la señal del fin de los tiempos? En Mateo capítulo 24 hay una escena en la que se hacen este tipo de preguntas. Entonces Jesús dijo, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. En pocas palabras, las hambrunas y los terremotos son catástrofes naturales. En la actualidad se producen diversas catástrofes naturales a nuestro alrededor. ¿No es la pandemia de coronavirus también una especie de peste? En 2015 se hizo un tratado sobre el cambio climático en Francia entre los países desarrollados. El acuerdo climático dice no debemos aumentar la temperatura de la Tierra en 2 grados centígrados o más. Debemos detenerlo antes de que aumente más de 2 grados centígrados. Todos los países están haciendo un gran esfuerzo para lograrlo en este momento, pero ya ha aumentado 1 grado centígrado. Al aumentar la temperatura en 1 grado centígrado han comenzado a producirse numerosos cambios en la Tierra. El clima está empezando a cambiar. Se dijo hace 6 años, si la temperatura de la Tierra sube más de 2 grados centígrados, la Tierra se enfrentará al día del juicio final. Dijeron, hagamos todo lo posible para evitar que la temperatura aumente 2 grados centígrados, pero ya ha aumentado 1 grado. ¿Qué ocurrirá si aumenta el grado centígrado restante? El glaciar de la Antártida se derretirá, el hielo del Ártico se derretirá, e incluso las capas del hielo que forman los casquetes polares también se derretirán, dejando al descubierto la Tierra que hay debajo. La gente podría pensar, aunque los casquetes polares se derritan, no es algo que deba preocuparnos demasiado. Pero el problema es que los organismos vivos llevan decenas de miles de años congelados en el interior de estos casquetes polares. Así, varios tipos de virus, con los que la humanidad nunca se había encontrado, han permanecido allí en estado latente. Los científicos están muy asustados y preocupados por el hecho de que si todos esos virus salen de su estado de latencia, uno a uno, debido al aumento de la temperatura, comenzarán a propagarse a diferentes huéspedes, ya sean humanos o animales. Por ello, las pestes y enfermedades se extenderán de forma desenfrenada por todo el mundo. ¿Es eso todo lo que ocurrirá? El clima ha cambiado tan drásticamente que en la India, Estados Unidos, China y Asia se producen constantemente inundaciones como cataratas. Ahora se dice que la Tierra puede perder la capacidad de regenerar su clima normal. Anteriormente, nunca se habían visto huracanes en China. Sin embargo, ahora los huracanes son tan fuertes como los de Estados Unidos. También están sufriendo muchos tornados en toda China. Recientemente, incluso granizos del tamaño de un huevo cayeron en China. Hay muchas cosas en Internet, así que si van a YouTube y escriben catástrofe, encontrarán un montón de evidencias que ocurren en todo el mundo. Hay volcanes en erupción aquí y allá, y el granizo del tamaño de pelotas de béisbol cayendo en muchas zonas. Los terremotos desenfrenados están sumiendo al mundo en el caos. Los volcanes ya no entran en erupción de uno en uno, sino al mismo tiempo, en un instante. Cada vez que se producen estos fenómenos, no puedo evitar pensar en nuestro Salvador. Estoy muy agradecido a Dios Padre y a Dios Madre por haber venido a esta tierra para salvarnos.
Sin embargo, los ojos de la gente están cerrados y no son capaces de ver este hecho. La humanidad solo está centrada en cómo afrontar la realidad de la crisis del COVID-19 para poder vivir libremente día a día. Incluso si se dieran cuenta de lo que ocurre, no podrían encontrar una solución. Dicen, el gobierno lo resolverá, la ONU se encargará. Esto es lo único que pueden esperar. Para nosotros, sin embargo, Dios Padre y Dios Madre vinieron a esta tierra como los salvadores para dar la gloria eterna del cielo, donde no hay sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Por lo tanto, debemos predicar a la gente sobre la venida del Padre y la Madre a la tierra, para que puedan recibir la bendición de recibir a los salvadores que habitan en Sión. Nosotros, el pueblo celestial, debemos recordar cuánto debemos agradecer a Dios Padre y a la Madre Celestial por haber venido a la tierra como nuestros salvadores. Por eso, hoy tomémonos un tiempo para buscar a Dios, nuestro Salvador, que está profetizado en la Biblia. Esta vez estudiemos las palabras de verdad de Dios tituladas El árbol de la vida y Cristo en Sanjón. Como he mencionado, la gente ha estado gimiendo en la agonía de la muerte desde la aparición de la humanidad en esta tierra. Todos sabemos bien que la muerte de la humanidad se originó en el huerto del Edén. Así como la historia de la muerte comenzó en Edén, también podemos encontrar allí la respuesta a la vida. Para que sus hijos lo comprendan claramente, Jesús nos dio una importante enseñanza en Mateo capítulo 13. Veamos esa enseñanza en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús dijo que ocultó todos los misterios de Dios en parábolas a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Además, explicó que revelaría todo lo que había estado oculto desde la creación del mundo mediante parábolas. Sabemos bien que la creación del mundo está registrada en el libro de Génesis. El libro del Génesis incluye la parte más importante de la obra de redención de 6000 años. Esto es acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios hizo que Adán y Eva vivieran en el huerto del Edén. También puso allí el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Echemos un vistazo al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está escrito que en el huerto del Edén estaban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No les ordenó Dios que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? Pero, ¿qué hicieron Adán y Eva? Pasemos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y con ello trajeron la muerte a toda la humanidad por primera vez. Al comerlo, crearon la razón que los llevaría, e incluso a toda la humanidad, a heredar la muerte. Sin embargo, Dios no dejó que la humanidad muriera, sino que ya estableció un sistema en el huerto del Edén que permitiera a la humanidad vivir para siempre al comer algo. Echemos un vistazo al capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová a Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Cuando comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriremos, pero cuando comamos del árbol de la vida, viviremos para siempre. Continuemos con el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bloqueó el camino para que nadie pudiera comer del árbol de la vida. Antes de cometer el pecado, podían ir al árbol de la vida cuando quisieran. Pero ahora el camino al árbol de la vida estaba bloqueado. Desde entonces, como está escrito en el libro de Romanos, Adán y Eva se lamentaban diciendo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ver cómo se lamentaban a través de la Biblia. Toda esta historia, que está registrada en el libro del Génesis, es una parábola. Dios quiso que supiéramos cómo fuimos engañados por Satanás y cometimos pecado en el cielo a través de la historia que ocurrió en el huerto del Edén. Si pudiéramos comer del árbol de la vida, podríamos entonces restaurar nuestra vida eterna y el huerto del Edén, a pesar de que pecamos al comer del árbol prohibido. ¿No se cumpliría esta gloriosa obra de Dios? En la Biblia, ¿cuál es la realidad del árbol de la vida en el Edén? Cuando miramos Apocalipsis capítulo 4, dice: Todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad del árbol de la vida que está expresado como una parábola? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En el versículo 54, dice que quien come la carne de Jesús y bebe su sangre, tiene vida eterna. Entre todas las creaciones de Dios, ¿cuál era la que podía darnos la vida eterna cuando la comíamos? No había otra, excepto el árbol de la vida. Sin embargo, en Juan capítulo 6, versículo 53, dice: el que come la carne de Jesús y bebe su sangre, tiene vida eterna. El Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es su realidad, ¿verdad? En definitiva, la realidad del árbol de la vida en el Edén, que estaba expresado en la parábola como una sombra, es la carne
y la sangre de Jesús. Entonces, comer la carne de Jesús y beber su sangre significa comer del árbol de la vida en el huerto del Edén. Esto es muy importante. Los que realmente se dan cuenta de que la muerte comenzó en el Edén deben también darse cuenta de lo importante que es la carne y la sangre de Jesús para nosotros. Los que entienden esto son personas que han obtenido el tesoro más importante de su vida. La única manera de recibir la vida eterna es comer del árbol de la vida. Y fue Jesús quien vino a explicarnos su realidad. La carne y la sangre del Hijo del Hombre es el árbol de la vida del Edén. Él nos hizo comprender este hecho. Entonces, lo más importante es saber cómo poder comer la carne y beber la sangre de Jesús. ¿No es así? Si Dios nos enseña esta verdad y la comprendemos, nunca deberíamos tener envidia de nada del mundo. Aunque el coronavirus se haya extendido por todo el mundo y la gente esté sufriendo las consecuencias del cambio climático, ¿no deberíamos seguir con la esperanza en el eterno reino de los cielos? ¿No deberíamos también apiadarnos de toda la humanidad y predicarles rápidamente este evangelio? Dios estableció un estatuto en esta tierra para que podamos comer la carne de Jesús y beber su sangre. Echemos un vistazo al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Como la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura pertenecen al primer grupo de las 7 fiestas de 3 tiempos, la Biblia describe la Pascua como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos cómo comen la Pascua en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es, ¿qué es esto? Mi cuerpo. En Juan capítulo 6, ¿qué dijo? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué puede tener? Puede tener la vida eterna. Entre todas las creaciones de Dios, la única que se prometió que nos daría la vida eterna es el árbol de la vida en el huerto del Edén. Jesús dijo: si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida eterna. Tomó el pan de la Pascua y dijo: ¿esto es qué? Mi cuerpo. Nos dijo que el pan de la Pascua es la misma carne del Hijo del Hombre, como se menciona en Juan capítulo 6. Continuemos con el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Dando la copa del vino de la Pascua, dijo: bebed de ella todos. Veamos el versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Juan capítulo 6 se dice: el que come la carne de Jesús y bebe su sangre tiene vida eterna. Así podemos entender que la carne de Jesús y su sangre son la realidad del árbol de la vida en el huerto del Edén. Si es así, ¿qué representa la carne y la sangre de Jesús? Jesús lo estableció como regla en la verdad de la Pascua y abrió un camino para que la humanidad pudiera tener la vida eterna, siempre que tuviera fe y siguiera las reglas y leyes de Dios. Si miramos la historia del Génesis, Dios ordenó a los querubines que bloquearan el camino al árbol de la vida para evitar que los pecadores se acercaran al árbol de la vida. Entonces, ¿no es cierto que nadie más que Dios puede darnos de comer y beber el pan y el vino de la Pascua, que es la verdad del árbol de la vida?
Por eso, hace 2000 años, Dios vino en la carne y abrió este camino que había estado bloqueado hasta entonces, por lo que se le llamó Camino Nuevo. En Hebreos capítulo 10 se describe como el camino nuevo y vivo. También se llama Nuevo Pacto, lo que significa que Dios vino y abrió este nuevo camino. Pasemos a Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Vayamos al versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es», ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre. Las palabras nuevo pacto implican que hasta entonces no se había establecido ningún pacto como este. Aunque numerosas personas han nacido y han fallecido, el camino para comer del árbol de la vida no se abrió hasta ese momento, ¿verdad? La forma en que Jesús nos concede la vida eterna es la misma tanto en su primera como en su segunda venida. Por lo tanto, ¿no es guardar la Pascua la tarea más necesaria para las personas que están destinadas a morir como resultado de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces, ¿solo quién conoce esta verdad ahora? Ni ustedes ni yo la conocíamos. ¿Acaso no fue nuestro Padre Celestial, Ansanjón, quien enseñó todos estos asuntos y nos abrió todos los caminos cuando vino a esta tierra? Cuando Jesús estableció la Pascua hace 2000 años, dijo en Juan capítulo 10, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan». ¿Qué pueden tener? Vida, y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús dijo que vino a darnos la vida, quiso decir: «Os permitiré comer del árbol de la vida». Jesús estableció la verdad de la Pascua, la realidad del árbol de la vida, cuando vino a esta tierra hace 2000 años. Sin embargo, la ley de la Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Como resultado, el camino para que los seres humanos tuvieran vida eterna había sido bloqueado durante todo el periodo de la Edad Media. Entonces, ¿quién debe venir de nuevo para abrir el camino? Ni siquiera los teólogos o aquellos que leen la Biblia constantemente pueden descubrir esta verdad. Este asunto es algo que solo podrá resolverse cuando venga el Salvador. Echemos un vistazo a Hebreos capítulo 9, versículo 27. «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá». ¿Por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La Biblia dice que Cristo vino la primera vez para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, y que aparecerá por segunda vez para traer la salvación a toda la humanidad. Este es el momento en que la salvación es más necesaria. El árbol de la vida del Edén es absolutamente necesario para salvar a los seres humanos que están destinados a morir debido al pecado de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es una preciosa señal de que Dios nos liberará del pecado y nos abrirá el camino de la salvación. Cristo estableció la Pascua como la verdad que nos lleva al árbol de la vida, ¿verdad? Por esta razón, cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, debe traer la verdad de la Pascua, del nuevo pacto. Esta es la prueba definitiva de que Él es nuestro Salvador, que hemos estado esperando. Su segunda venida se producirá en un momento determinado. Según la profecía de la Biblia, el Salvador debe venir
cuando las ramas de la higuera estén tiernas y broten sus hojas. Definitivamente, Dios ha prometido venir en ese momento. No viene en un momento cualquiera. Nadie, excepto el Salvador del que da testimonio la Biblia, puede salvarnos del pecado y del último desastre. Dios ha venido a esta tierra por segunda vez para salvarnos. El profeta Isaías anunció claramente sobre la venida de Dios. Con un banquete de vinos refinados, Él destruirá la muerte para siempre. Ciertamente, ¿quién es Él? Él es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Acaso la Biblia no da testimonio de Dios definitivamente? ¿Quién ha conducido a los seres humanos que comieron el fruto prohibido y están destinados a la muerte eterna, al camino de la salvación a través de la verdad de la Pascua, del nuevo pacto? ¿Quién nos ha proclamado la verdad de la Pascua y nos ha conducido al camino del árbol de la vida? ¿No es nuestro Dios Cristo An-San-Hong? ¿No es también la esposa del Espíritu, nuestra Madre, la Jerusalén celestial? No debemos entender esta verdad solo superficialmente. Deberíamos reflexionar sobre cuánta gracia estamos recibiendo ahora. Teniendo esto en cuenta, debemos aceptar la gracia de Dios con gratitud en nuestra vida diaria. Nadie en el mundo puede ser nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro único Salvador que ha venido a Sion? Nuestro Salvador es Padre An-San-Hong y Madre Celestial, Nueva Jerusalén. Les pido encarecidamente, una vez más, que graben este hecho en lo más profundo de su corazón y lo sigan por donde quiera que vayan, hasta el final, y entremos en el eterno reino de los cielos. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.